del Espíritu Santo es obstruido o es estorbado, para que lo entienda mejor, dice, por el egoísmo, ¿okay? Y por los propósitos carnales del hombre. Hay un punto, hermano, que todavía a mí me da mucho pendiente dentro del pueblo de Dios. Hay mucho pueblo de Dios, mucho. Yo calculo más de un 70%. Es un número muy alto. Que todavía ignoran, desconocen la obra del Espíritu Santo en la iglesia del Señor. Yo estaba una vez enseñando en una iglesia que me invitaron a predicar y estaba hablando acerca de lo que es el bautismo con el Espíritu Santo. Porque mucha gente confundida en ese tema. Y mientras yo estaba enseñando, se levantó una hermana, levantó su mano y me dice, hermano, y se puso a llorar en medio de la congregación. Y yo me quedé parado, dije yo, bueno, ¿qué dije? ¿Qué hice? ¿La lastimé? ¿Qué dije? Pero ya después se calmó y le dije, hermano, ¿qué pasó? Y me dice, hermano, es que yo tengo 20 años. 20 años estaré en el Evangelio, dice, y nunca me di cuenta de que esto era así. Entonces me quedé pensando y dije, ¿cuántas personas, cuántos hijos de Dios hablan del Espíritu Santo y ni siquiera saben la función que tiene el Espíritu Santo en nuestros corazones? El Espíritu Santo, hermano, en términos generales, el Espíritu Santo viene a suplir la función de Cristo en nuestras vidas. Por eso es que Jesús les dijo a sus apóstoles, hermanos, en el libro de San Juan, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu no vendría sobre ustedes. En el tiempo de los apóstoles, el Espíritu Santo no estaba en los apóstoles. Estaba con los apóstoles, pero no en los apóstoles. ¿Por qué razón? Porque Jesús estaba con ellos. Jesús era el que los consolaba. Jesús era el que los fortalecía. Jesús los defendía. Jesús hacía todas las obras. Jesús protegía a su rebaño, porque Jesús es el buen pastor. Jesús no es el asalariado. No, Él es el buen pastor. Y Él su vida dio por nosotros. ¿Ok? Entonces, mientras estaba Jesús, los apóstoles estaban contentos. Imagínense, con el poderoso a la orilla, pues hombre, yo voy a pasar 2 días, las 24 horas, y estaba confiado porque ahí estaba el jefe que me iba a tocar. El problema es dónde estaba cuando Jesús dijo, es necesario que yo me vaya. Se empezaron a entristecer. Porque empezaron a decir, ¿y ahora qué? ¿Quién nos va a consolar? ¿Quién nos va a fortalecer? ¿Quién nos va a enseñar el camino correcto? ¿Quién nos va a corregir? ¿Quién nos va a dar esa motivación en el alma para poder caminar siguiendo a Dios, a Jesús, su palabra? Y Jesús le está explicando a ellos que a nosotros nos convenía que Él se fuera. ¿Por qué razón? Porque al irse Él a la presencia de nuestro Padre, el Espíritu vendría y haría morada en nuestros corazones. Pero déjenme explicarle algo. Una cosa es que nosotros seamos morada del Espíritu Santo, y otra cosa es que el Espíritu Santo esté permanente en nosotros. Y ahí está el gran problema. Por eso es que hay muchas personas hoy en día que cuando pierden la comunión con el Espíritu Santo, pierden la relación con el Espíritu de Dios, y ellos en su conciencia saben que ya no están bajo la guianza del Espíritu de Dios, sino que están bajo la guianza de su naturaleza humana. Empiezan a inventar métodos, sistemas, a argumentar ideas, a poner cosas que contradicen totalmente el plan de Dios. Usan mucho la palabra hubiera y la palabra pero. Un cristiano no usa mucho la palabra hubiera ni la palabra pero, porque un cristiano, cuando nosotros cometemos una falta, no justificamos nuestras faltas. Lo que hacemos es, Padre, perdona porque te hemos fallado. Pero cuando una persona no está bajo la guianza del Espíritu Santo, pero si Él no me hubiera ofendido, yo no hubiera reaccionado así. Y el pero, justificando sus acciones. Entonces, para mí, hermanos, es muy triste ver la condición que hay de la iglesia cristiana hoy en día. Y si a eso le añadimos
que hoy en día, hermanos, ha entrado una corriente de un cristianismo moderno dentro de las iglesias, donde la gente, hermanos, se motiva, prefiere tener un momento de motivación, de alegría, de júbilo, de brinco, de salto, y se van para su casa y todo lo demás acaba. O sea, su vida espiritual está fundamentada bajo un momento de emoción dentro de las iglesias. Y la palabra de Dios no habla que eso es así. Es muy importante que usted alabe y glorifique a Dios con voz de júbilo, que siempre tenga alabanzas en su boca, esté contento todo el tiempo alabando a Dios. Pero es más importante de que el Espíritu Santo esté morando permanentemente en nuestros corazones. Entonces hay mucha gente que prefiere un momento de bendición, un momento de júbilo, que caminar con Dios por siempre. Por eso les decía el otro día, hay gente que andan detrás de los predicadores, andan detrás de los maestros, detrás de los músicos, porque quieren un momento de bendición nomás, pero no quieren a la fuente de la bendición. Porque para tener la fuente de la bendición necesitamos morir al yo. Entonces, el cristianismo moderno está enseñando eso hoy en día. Ya no es un pueblo de ayuno, no es un pueblo de oración, no es un pueblo de guerra, sino que es un pueblo circunstancial. Les aseguro que si invitáramos a Marcos Witt aquí, a Danilo Montero, qué sé yo, uno de sus hermanos conocidos, les aseguro que se llena inmediatamente la iglesia. Pero ¿por qué no viene cuando canta el hermano Ángel? ¿Canta feo? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la gente se está alimentando con la bendición que tiene otra persona. Pero la gente no se está alimentando con Cristo Jesús, que es la fuente de bendición. Miren lo que pasó con este hombre. Vámonos ahí al libro de Hechos, capítulo 8. Le vamos a dar la gloria a Jesús, al que dice amén. Amén. El versículo 9, Hechos capítulo 8, versículo 9, dice así. Dice, pero había un hombre, andaba predicando el pueblo de Dios, Felipe andaba predicando la palabra de Dios, llegaron a Samaria y pasó esto. Dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria. Era una persona que vivía del engaño. Cuando una persona no está conectada a Dios, siempre vive del engaño, porque la verdad no gobierna su corazón. ¿Por qué cree usted que hay muchos pueblos de Dios que se le pega más la mentira que la verdad? Porque no están conectadas a Dios. Cuando a un cristiano, hermano, le atrae más la mentira, le atrae más el pecado, los deleites del mundo que la voluntad de Dios, es porque su corazón no está conectado al Espíritu Santo. Se lo voy a decir en otras palabras que usted me entienda. Si su corazón está lleno de Dios, no necesita más porque está lleno. ¿Por qué la gente busca cómo llenar el vacío de su corazón en los deleites del mundo? Porque su corazón está vacío. ¿Y cuándo es que se vacía el corazón del hombre? Cuando el hombre se aleja de Dios. Cuando Jesús está hablando en San Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, Jesús dice, y en el último gran día de la fiesta, Él se puso en pie y dijo, el que viene a mí, venga y beba. Como dice las Escrituras, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo dando a entender del Espíritu que habían de recibir aquellos que creyeran en Él. Entonces, cuando una persona camina en obediencia a Jesús, las fuentes de ríos de agua viva se manifiestan en y desde el corazón del cristiano. Y si el corazón del cristiano está fluyendo esa fuente del Espíritu Santo, no necesita llenarlo con otra cosa. Por eso es que hoy en día, hermano, hay tantas personas como este hombre que ejercía la magia, están engañando. Déjeme decirle algo. Este hombre ejercía la magia, pero había un dato muy importante. Mire, leámoslo para que usted lo vea todo completo. Dice, y engañando a la gente de Samaria, haciendo pasarse por algún grande. El 10.
A este oían, ¿qué dice? Atentamente, todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Era un hombre que hacía lo malo, pero curiosamente que lo hacía perfectamente bien. ¿Sí? Hacía lo malo porque engañaba a la gente, presumiéndole del poder de Dios, presumiéndole que era uno de los grandes, presumiendo de que la gloria de Dios se manifestaba en él y a través de él. Estaba haciendo lo malo, pero hacía perfectamente lo malo. ¿Qué le quiero decir? Mire, hermano, cuando una persona pierde la conexión con Dios, usa cualquier método humano para atraer y para retener a la gente en las iglesias. El método que Dios estableció en su palabra, el método del Espíritu Santo, el método del Evangelio puro, el Evangelio santo de Dios, cuando la persona está fuera del control, de la guía del Espíritu Santo, empieza a usar métodos, estratagemas de hombre para engañar a las personas ingenuas. Yo dije el otro día, le decía a unos hermanos, mira, en tierra de ciego el tuerto es rey. Se vuelven personas tan elocuentes a la palabra que pueden convencer, si fuera posible, al mismo diablo. Yo siempre digo algo, si ellos fueran políticos, ya fueran presidentes de la nación que son, hermano. Porque no existe el poder de Dios llamando a la gente. Dice la Biblia que el Espíritu Santo convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Es el único que nos puede traer a los pies de Jesús. Pablo habla eso en 2 de Corintios capítulo 3. Pablo dice, porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, como ellos saben de que no hay poder en ellos, de que lo que ellos están presumiendo, están dándole al pueblo, es algo que viene de voluntad de hombre y no de Dios, entonces ellos usan toda la astucia que hay en ellos para hacer que la gente crea en lo que están haciendo. Imagínense, desde el niño hasta el adulto, toda Samaria le prestaba atención a este hombre. ¿Qué puede tener una persona para que todo el mundo le ponga atención? Tiene una elocuencia muy fuerte. Es un hombre que tiene una dialecta para hablar, speech, ¿cómo? ¿Sabe dar discurso? Así es, bro. Okay. Sabe dar discurso de tal manera que cautiva los corazones y la voluntad de la gente. Pero lo curioso es que cuando esa persona se encuentra en su camino a uno que está lleno del Espíritu Santo, se da cuenta la diferencia. Se da cuenta la diferencia. Cuando se topa con alguien que verdaderamente tiene temor de Dios, que es una persona noble de corazón, que está llena de Dios, y se topa con esa persona, se da cuenta y se ve la gran diferencia entre una persona llena del Espíritu Santo y una persona llena de astucia. Dice el versículo 11, sigamos leyendo. Dice, en los temas 11, ¿verdad? Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Es tremendo, es tremendo. Dice el 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. En resumen, se le acabó el negocio. Porque para él era un negocio. Para él era un negocio. Él tenía al pueblo de Samaria, lo tenía controlado, lo tenía atado, lo tenía manipulado, lo tenía amarrado a todo el pueblo, al pueblo de Samaria. Siempre he dicho yo esto, hermano. La mentira va a estar hasta que la verdad llegue. La oscuridad va a prevalecer hasta que la luz se asome. Cuando la verdad llega, todas las falsas enseñanzas, los falsos sistemas de gobiernos, las falsas doctrinas, todo queda al descubierto. ¿Por qué razón? Porque el corazón del hombre
El alma del hombre necesita el consejo que viene de Dios. Y no el consejo que viene de los hombres. Cuando el hombre pierde su interés al consejo que viene de Dios, ya la cosa en su vida ya es muy, pero muy, muy grave. Es muy grave. El Espíritu Santo, hermanos, miren, el Espíritu de Dios vino a esta tierra para que nosotros aprendiéramos a honrar y a glorificar a Jesús. Así como Jesús vino a esta tierra para que aprendiéramos a glorificar al Padre. Cuando una persona está bajo la guianza del Espíritu de Dios, es una persona que su alma se desborda en adoración, en alabanza, en gratitud y en sometimiento a Cristo Jesús. Cuando alguien no siente en su corazón el deseo de orar, cuando alguien en su corazón pierde el deseo de servir a Dios, de venir a la iglesia, cuando se pierde el deseo de leer la palabra de Dios, cuando se pierde el deseo de doblar rodillas delante de Dios y clamar a Dios y derramar tus lágrimas delante de Jesús, es porque el corazón de esa persona está vacío. No está Dios controlando su vida. Notas algo muy importante. Desde un principio que acepta a Jesús, en ese momento, dice Pablo en 1 de Corintios capítulo 6, en ese momento dice que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y el templo del Espíritu de Dios santo es. La palabra santo significa es apartado con un propósito específico. Tu corazón y mi corazón, en términos espirituales, viene siendo como un trono donde se sienta Jesús para que nosotros le adoremos. La pregunta mía es, ¿quién está sentado en tu trono? En el trono de tu corazón, ¿quién se está sentando? ¿A quién estás adorando? ¿A quién o a lo que tú estás adorando? Ese es tu Señor. Ese es tu Señor. Si estamos bajo la guianza del Espíritu Santo, vamos a tener en el trono de nuestro corazón a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo nos guía hacia toda verdad. Él nunca nos guía hacia la mentira. Y todo lo que es fuera de Jesús es mentira. Todo lo que es fuera de Jesús es mentira. Ahora, si algo de ese todo está controlando mi vida, está en mi corazón y yo lo estoy adorando, y yo lo estoy defendiendo y lo estoy obedeciendo, yo estoy honrándole como si Él fuera mi Señor. Pero cuando una persona tiene a Cristo en su corazón, hermano, mira, se deleita. Es un placer, es un honor servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. No me cabe en la cabeza a mí ver un cristiano que no sienta pasión por servir a Dios. No me cabe. No me cabe a mí en mi cabeza ver un cristiano que prefiere ocupar su vida en otras cosas pasajeras de este mundo que honrar el nombre de Cristo Jesús. No me cabe. Entonces la pregunta mía es, si somos templo del Espíritu Santo y el templo del Espíritu Santo santo es, ¿hacia quién lo estamos consagrando? ¿A quién estamos honrando nosotros con nuestros corazones? ¿A quién? ¿Se da cuenta, hermanos, que ese gran problema? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que Satanás sabe perfectamente. Satanás lo sabe. Que el día que un cristiano deje de estar conectado al Espíritu Santo, hermano, ya se lo puso en la mira. Porque toda decisión que va a tomar no va a ser conforme a la verdad. La Biblia dice que quien nos guía hacia toda verdad es el Espíritu Santo. Entonces, si mi corazón está vacío del Espíritu Santo, ¿a quién adoro yo? ¿Quién está sentado en el trono de mi corazón? ¿A quién le sirvo? ¿Quién ocupa mi vida, mi tiempo? ¿Quién ocupa todo lo que yo soy en mi vida? Y algo peor, ¿de quién estoy aprendiendo? Si Cristo está sentado en el trono de mi corazón, yo tengo que aprender de Cristo Jesús.
Y solamente el Espíritu Santo, por eso es que Jesús habla de eso en San Juan capítulo 16. Cuando habla de la obra del Espíritu Santo cuando viniera. Y dice, y Él tomará de lo mío y Él lo hará saber. Él me glorificará porque hará saber todo acerca de mí. Yo les decía a los hermanos el otro día, nosotros los cristianos tenemos una enciclopedia celestial en nuestros corazones. Primera de Corintios capítulo 1 dice el apóstol Pablo, porque cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para con los que los aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a revelar nada acerca de Dios, sino solamente a aquellos que están bajo su guianza y bajo su autoridad. Por eso es que muchos pueblos de Dios leen la palabra de Dios, a veces ni la leen, hermanos. Pasan semanas enteras, no la leen, afanados en cosas de este mundo. No le dan tiempo a Dios. Usted sabe, hermano, cuánto anhela Dios estar a sola con usted. ¿Cuánto anhela Dios estar hablando con usted, aunque sea 15 minutos, 20 minutos en el día? Pero estar a sola con su hijo. Y que usted esté alimentando su alma a través de la palabra y el Espíritu esté hablando a su corazón. Pero hoy en día estamos alimentando nuestros corazones no con la presencia de Dios ni con el consejo de Dios, sino con las cosas materiales. Cuando vienen las pruebas, nos hace flaquear, nos debilita, nos hace retroceder. Cuando una persona no está fuerte espiritualmente, déjeme decirle algo, se le pega todas las cosas malas. Se le pega todo, menos lo bueno. Porque escucha la palabra de Dios, y le voy a explicar algo, la escucha y dice, wow, qué dura esa palabra. Y siente como que lo están haciendo directamente hacia él. Como que si es una indirecta. Y no es una indirecta. Es que Dios está hablando a nuestros corazones. Y cuando Dios habla a nuestros corazones, nos redarguye. Nos toca. Hey, presta atención. Estás caminando mal. Haz algo con tu vida. Entonces muchas veces pensamos que estamos bien. Porque venimos a la iglesia. Porque ofrendamos. Porque diezmamos. Porque hacemos cosas en la iglesia. Pero sabemos perfectamente que en nuestro corazón no está el mismo gozo que teníamos antes. ¿Sabe qué dice el libro de Nehemías capítulo 8 versículo 10? Dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dice un pasaje de la Biblia, porque ninguna arma forjada prosperará en contra de ti. ¿Sabe qué es la palabra forjada? Te lo voy a decir en el lenguaje de nosotros. La palabra forjada significa no ha existido una arma hecha por el hombre que te pueda hacer daño. No hay. No hay. Hágase la pregunta. ¿Cuál de los ataques de Satanás va a lastimar a Jesús o va a destruir a Jesús? Ninguno. ¿Y sabe qué dice Romanos 8:31? Si Dios es por nosotros. Entonces, cuando el diablo te ataca, donde pega en Cristo Jesús. Cualquier dardo que te tire, cualquier agresión, cualquier desánimo, cualquier frustración, cualquier problema que te lo aviente muy recio, va a pegar en Jesús. Y no va a pegar en ti. Pero ¿qué se necesita? Tener a Jesús tomando control de nuestra vida. Cuando perdemos a Jesús de nuestros corazones, porque si se pierde, mire, no borre aquí, pero vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 3. Le quiero enseñar algo para que usted se dé cuenta. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Miren lo que dice. Dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis, dice Pablo, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
el Espíritu de Dios mora en vosotros. Le está hablando Pablo a la iglesia. ¿Por qué propósito? ¿Con qué propósito? Que la iglesia se dé cuenta de que nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestros pensamientos y nuestras palabras no solamente ensucian la habitación del Espíritu Santo, sino que también la destruyen. Versículo 17, miren lo que está ahí, dice: si alguno, dice Pablo, destruyere el templo de Dios, ¿qué dice? Dice el hermano Fred: hermano, es que me atacan porque yo les digo que la salvación se pierde. Hermano, la gente nunca, a las personas nunca les va a gustar escuchar la verdad, hombre. ¿Ah? Dice aquí que si una persona destruye el templo de Dios, Dios lo destruye a él. ¿Qué se necesita para que una persona sea templo del Espíritu Santo? Necesita haber abierto su corazón a Jesús para recibirle como su Señor y Salvador. Pero no la tiene hecha. Si este cristiano contamina el templo de Dios con vanagloria, con soberbia, con altivez, con rencor, con odio, con idolatría, con paganismo, con amor al mundo, con carnalidad, inmoralidad, si destruye al el templo del Espíritu Santo, Dios lo va a destruir a él. Dios va a destruir a él. Es muy importante. Una cosa es que seamos templo del Espíritu Santo y la otra es que el Espíritu Santo more permanentemente en nosotros. El trabajo de nosotros es retener la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Porque el Espíritu Santo es la fortaleza espiritual de nuestras vidas. Fuera del Espíritu Santo no ha habido ni habrá un cristiano en victoria. No lo hay. Fuera del Espíritu Santo no hay cristiano en victoria. Por eso es que la gente deja de ser cristianos espirituales y se vuelven cristianos religiosos. Porque están conscientes en su corazón de que el Espíritu de Dios no está controlando su vida. Y empiezan a usar sus métodos, sus conocimientos, su tiempo en la iglesia, qué sé yo, que muchos elementos que no tienen nada que ver con el Espíritu de Dios. Algo que yo he aprendido en la vida, ¿sabe qué es? Que el Espíritu Santo, cada vez que se manifiesta en nuestros corazones, el Espíritu de Dios hace nuevas cosas en nuestras vidas. Él no vive, hermano, con el calentado de ayer. Todas las veces que una persona está predicando, está enseñando, está ministrando la palabra de Dios, está ministrando la alabanza, siempre hay algo nuevo, porque el Espíritu de Dios siempre quiere traer comida fresca a su pueblo. La palabra de Dios es el alimento de nuestra alma, hermanos. Es la que nos fortalece nuestra fe. Pero si usted viene a la iglesia y viene a escuchar palabras de hombre, sabiduría de hombre, arrogancia de hombre, envanecimientos de hombre, usted no sale alimentado espiritualmente. Lo que usted sale, hermano, es con una atadura por el conocimiento equivocado de los hombres. Deje que el Espíritu Santo de Dios le hable. Deje que el Espíritu de Dios lo guíe, lo ministre. Y que el Espíritu de Dios alimente su corazón. Mire pues, todavía falta ahí. Dice, es el 3:17, ¿verdad? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios les destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué dice? En otras palabras, fue llamado, limpiado y escogido por Dios para una función específica. Y la función específica por la cual Dios hizo tu corazón y tu alma un templo para habitación del Espíritu Santo es para que lo conserves puro en santidad. Siempre digo esto yo, hermanos. Si tenemos la manera de estar siendo limpiados con la sangre de Jesús todos los días,
¿Por qué no lo hacemos? No hay cosa más linda de un cristiano, hermano, poder venir a la iglesia y venir con el gozo y la alegría de venir a alabar y a honrar el nombre de Dios. Que sientas la libertad, el gozo en tu corazón de poder doblar tus rodillas y alabar el nombre de Dios con libertad, hablar con Él, hablar con el Padre Celestial. ¿Sí me entiendes? Ese placer espiritual solamente lo produce el Espíritu Santo de Dios. Cuando uno viene a la iglesia carnalmente, hermano, mire, le da sueño, está pensando, salgo de aquí, ¿qué tengo que hacer en la casa? Está viendo el reloj, se levanta 2 o 3 veces de la silla para ir al baño y nunca va al baño. Porque no se deleita en Dios. No se deleita en Dios. Su corazón está fuera de la cobertura de Dios. Dios no está tomando control de su vida. Su vida está controlada por algo terrenal, algo pasajero, pero no por el Espíritu Santo de Dios. Siempre me he preguntado por qué David tenía tanta pasión por la presencia de Dios. ¿Por qué David lloraba, demandaba a Dios, buscaba estar en la presencia de Dios todos los días? ¿Cuál es la diferencia? Si el mismo Dios que estaba con David está con nosotros, ¿cuál es la diferencia? Que David alimentaba su relación y su comunicación con Dios todos los días de su vida. Todos los días él alimentaba su vida espiritual. Póngase a pensar algo, hermano. ¿Qué es lo que está ocupando tu tiempo? ¿Qué es lo que ocupa tu voluntad? ¿Qué es lo que ocupa tu pensamiento, tu sentimiento? ¿Qué es? ¿Quién te gobierna? ¿Quién te dirige? De eso te estás alimentando. Y si no es el Espíritu de Dios, no vas a sentir placer, deleite de estar en la presencia de Dios. No lo vas a sentir. Porque nadie, absolutamente nadie te va a guiar hacia la verdad, solamente el Espíritu Santo de Dios. Mire, regresamos al libro de los Hechos. Estamos todavía en qué capítulo, el versículo estaba, hermano. Estamos en el 18 y 19, ¿verdad? Dice el 19, diciendo, cuando miró que, no, estamos en el 17. Entonces dice, le imponían las manos. No, ¿verdad? No estamos ahí. El 13, perdón. Gracias, hermano. Dice el 13. También creyó Simón mismo, o sea, el brujo creyó. Es lo que le decía anteriormente, San Juan 7, 37, 39. Dice que cuando usted cree en Jesús en ese momento, usted pasa a ser templo del Espíritu Santo. Hay personas que dicen que si usted no habla en lengua, no tiene el Espíritu Santo. Eso es mentira. Eso es mentira. El Espíritu Santo viene, hermano, en reemplazo de Cristo. Él entra a morar a nuestros corazones cuando Cristo es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Simón creyó. En palabras sencillas, Simón debía estar lleno del Espíritu Santo. Él debía estar lleno de la gloria de Dios. ¿Pero por qué no lo estaba? Porque su mentalidad era la misma del pasado. Él aceptó a Jesús. Dice que aceptó. Y lo aceptó con el propósito de ¿qué? De poder tener el poder que tenía Felipe para seguir presumiendo que él era uno de los grandes. Por eso es que él no tenía nada. Cuando una persona se hace pasar por un grande, el Espíritu de Dios nunca lo va a usar. Porque el único grande aquí en la tierra y en los cielos se llama Cristo Jesús. Él es el único grande. Y si un cristiano no ha entendido esto, está metido en un problema pero grandísimo, hermanos. Está metido en un problema grande. Por eso es que siempre hacemos mención en esto. Cuando usted venga a la iglesia, no venga por los hombres, venga por Cristo Jesús. Amén. Cuando usted viene por Jesús a la iglesia, usted sale bendecido más de lo que usted esperaba de Jesús. Pero cuando usted viene por los hombres, porque usted es un esclavo de los hombres y no es un siervo de Cristo Jesús.
Uno nunca debe venir a la iglesia solo porque va a predicar fulano de tal o porque va a cantar fulano de tal. Yo vengo a la iglesia porque mi alma tiene sed, pero sed del Dios vivo, no de los hombres. Cuando yo vengo a la iglesia por un hombre, hermano, me meto problemas, hombre. Este hombre estaba aceptando a Jesús. Él miró a Felipe que ponía las manos sobre los enfermos y sanaban. Y mucha gente se convertía a Jesús. Cuando la gente empezó a creerle a Felipe, dijo él, oye, se me está yendo el negocio, ¿qué hago? Y yo voy a querer de lo que él tiene. Voy a querer de lo que él tiene. Cuando el corazón de una persona es atrapado por la vanagloria, es atrapado, hermano, por la jactancia, es atrapado por el orgullo y por la envidia, hacen cualquier cosa en la iglesia para ser vistos por los hombres. Están dispuestos incluso a sacrificar su propia salvación con tal de ser vistos por los hombres en las iglesias. Están dispuestos a todo. Pero yo le voy a explicar algo, hermano, mi punto de vista. Yo prefiero 1000 veces ser ciego, sordo, mudo y algo más, pero que Cristo venga y me vaya con él. Sí, a mí no me interesan los aplausos ni las flores de nadie, ni busco esas cosas, hermano. Mi corazón le pertenece a Dios y todo lo que yo soy, y lo que yo hago y lo que yo tengo, lo tengo para la gloria de Cristo Jesús, no para la gloria de los hombres. Nunca en mi vida, hermanos, en mi tiempo he tenido de ser cristiano, nunca en mi vida me he parado en un púlpito para alabar a un hombre. Nunca lo he hecho y nunca lo voy a hacer, porque yo tengo muy claramente en mi corazón y en mi alma quién fue el que murió por mí en la cruz. Yo tengo muy claro en mi corazón quién es el que merece la gloria, quién merece la alabanza, quién merece la adoración. Yo tengo muy claro que lo que yo soy es porque se lo debo a alguien, y ese alguien se llama Cristo Jesús. Oh, hermano, no es justo que la gente esté hoy en día buscando ser alabado, buscando ser visto en las congregaciones, en las iglesias, y la gente detrás de ellos aplaudiéndole cuando el que murió en la cruz fue Cristo Jesús. Eso es lo que le estoy explicando. Hay mucho pueblo de Dios que anda detrás de los milagros, anda detrás de los siervos de Dios, y se han olvidado que el que murió en la cruz se llama Cristo Jesús. Yo quisiera tener la oportunidad de ver el mundo espiritual, así como veo el mundo físico. Yo quisiera ver, hermano, a Jesús en una iglesia de esa. Quisiera ver a Jesús con los brazos extendidos, dándole la mano a la gente, y la gente pasando de paso a darle la mano a otra persona. Quisiera ver a Jesús con las manos extendidas, queriendo recibir alabanza del pueblo de él, y el pueblo trae alabanzas hacia sí mismo, o a su iglesia, o a su pastor. Hermano, Jesús es el todo de nuestra vida, hermano. Es el todo de nuestra vida. La única persona en este mundo espiritual, en este mundo del cristianismo, que nos puede enseñar a amar a Jesús es el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted le pide al Espíritu Santo de Dios y se lo pide de corazón, Señor, enséñame a amar a Jesús. Por favor, llévame a amar a Jesús. Le aseguro que el Espíritu Santo en ese momento lo va a llenar de su gracia y de su gloria. Porque ese es uno de los grandes ministerios que tiene el Espíritu de Dios en esta tierra. Que tú y yo seamos templo de adoración y de alabanza para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la palabra de Dios, denle paso a Jesús, hermano, se lo fuerte. Dice la palabra de Dios de que el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A nadie más. El día que nosotros, hermanos, aprendamos y nos ejercitemos en darle gloria a Jesús, en conocer a Jesús, en amar a Jesús,
ese día vamos a experimentar la gloria de Dios de una manera más especial. ¿Por qué hay personas que no sienten eso? Porque no vienen a la iglesia a alabar a Jesús. Oh, hermano. Hay gente que viene a las iglesias, pero no viene a darle gloria a Jesús. Y como no viene a darle gloria a Jesús, el Espíritu Santo no se mueve en ellos. No les sale ni siquiera un aleluya del corazón. No les sale un gloria a Dios de su alma. Peor, pasar al frente, a doblar sus rodillas y alabar el nombre de Dios. No les sale en su corazón. Porque su corazón está seco, está vacío. Pero si tuviera el corazón lleno de Dios, oh hermano, fíjate, podría decir, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Mis pies se apresuraban, decía David. Usted se imagina, hermano, eso que pasaba a David. Hay cristianos hoy en día que vienen a la iglesia por compromiso. Vienen a la iglesia por responsabilidad. Vienen a la iglesia porque les da pena, porque tuvieron 3 meses que no venían y para que digan que no se descarrió, vienen a la iglesia. Yo me pregunto algo, hermano, si el Espíritu está controlando su vida, ¿por qué llega a esa posición, a ese estado espiritual? ¿Por qué? ¿Por qué no amamos la presencia de Dios? ¿Por qué no le alabamos a Dios en espíritu y en verdad? Dice la Biblia que tales adoradores buscan al Padre, que le adoren en espíritu y en verdad. Pero déjeme decirle algo muy importante que Dios me enseñó a mí un día. Es imposible, alabar a Dios. Es imposible adorar a Dios, adorar a Cristo, si no le amamos de corazón. Es imposible. Si no amamos a Jesús de corazón, si nuestro corazón no se deleita apasionadamente por la presencia de Jesús, no lo podemos adorar. No lo podemos adorar. Toda persona, todo siervo de Dios que aprende a adorar a Dios es porque lo ama. Es porque lo ama. La adoración, la alabanza es el lenguaje del alma. Es el lenguaje del alma. Como cuando usted está muy romántico y le dice cosas bonitas a su esposa o a su esposo. ¿Sabe eso? Porque lo tiene en el alma y no lo puede callar. No lo puede callar. Porque lo tiene ahí. Y no le da vergüenza, hermano. A mí no me da vergüenza enamorar a mi esposa, hermano, en la calle, decirle que la amo, que está chula, que es mi reina. A mí no me da vergüenza. Al contrario, para mí es una bendición decirle que yo la amo. No me da pena. Yo se lo digo en público, se lo digo en el parque, donde quiera que esté, te amo y te adoro. ¿Qué? El que no le gusta que se meta problemas con Dios, pero yo la amo, ¿qué quiere que haga? De igual manera pasa cuando amamos a Dios. Amén. Donde quiera que vayamos, vamos a hablar de Él, vamos a hablar cosas bonitas de Él. Porque vamos a estar llenos de Él. Pero cuando no amamos a Dios, cuando Jesús no es el número 1 en nuestro corazón, hermano, lo dejamos allá recluido en la esquina. Nos acordamos de Él hasta que venimos a la iglesia. Porque nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad está ocupada en otras cosas. Y no está ocupada en Dios. Hemos perdido esa conexión con Dios, hermano. La hemos perdido. Estamos cayendo, hermanos, en un cristianismo monótono. Venimos para ver qué pasa. Pero no traemos ese deseo, ese anhelo de estar en la presencia del Señor. ¿Sabe cuál es lo irónico de toda esta cosa, hermano? Que mientras el pueblo de Dios viene con una mentalidad, con una actitud de no quererse encontrar con Jesús en la iglesia, Jesús se quiere encontrar con nosotros. Amén, amén, amén. Jesús se quiere encontrar con nosotros, quiere hablar contigo. Amén. Él quiere hablar contigo y decirte que te ama. Gloria a Jesús, gracias, Padre eterno. Que Él te conoce tu problema, tu necesidad, tu tristeza. Él conoce todo de ti. Amén. Pero también te
quiere decir, déjame trabajar, no me has dejado trabajar en ti. Porque si no dejamos a Jesús que trabaje en nosotros, hermano, Él no va a trabajar en nosotros. Hay áreas de nuestra vida que necesitan ser restauradas. Hay áreas de nuestra vida que necesitan ser fortalecidas. Hay áreas de nuestras vidas que están secas, hermanos, sin la presencia de Dios. Y todas las veces que usted viene a la iglesia, ¿sabe quién lo espera con los brazos abiertos? Jesús. Y te va a seguir diciendo, hijo, yo quiero hablar contigo, déjame hablar. Hijo, estás cansado, estás frustrado, estás desanimado. Hijo, no tienes fuerza. Te está trayendo el pecado. Mira, te llama más la atención el mundo que mi presencia. Hijo, escúchame. No escuchamos a Dios. No escuchamos a Dios. Venimos a la iglesia y traemos una gran lista de necesidad. Necesito agua, jitomate, necesito chile, tortilla, carne, costilla de cerdo. Gracias, Señor, amén. Así oramos. Le voy a decir uno de los grandes secretos de la oración. Una oración eficaz no se caracteriza por cuánto tiempo tú estés de rodillas o cuántas palabras le digas a Dios, sino cuánto tiempo estás en la presencia de tu Señor y cuántas palabras recibes de Él. Es más importante lo que te va a decir Dios a ti que lo que tú le vas a decir a Él, porque antes que tú le pidas, Él lo sabe todo. Y porque nuestro Dios es un Padre responsable, hermano. Antes de que tú te levantes, Él sabe lo que tú necesitas. Él te prepara y te bendice y te guarda y te suple y te da todo lo que tú necesitas muchas veces sin que tú se lo pidas. Él lo sabe perfectamente, hermanos. Pero necesitamos entender a Dios, acercarnos a Dios, amar a Dios, desear a Dios. ¿Sabe cuál es el mayor enemigo, hermano, del cristiano? Es la carne misma. El problema es que cuando nosotros le damos lugar, satisfacemos los deseos de la carne, nos estamos alejando de Dios. Si la carne le dice no, usted dígale sí. Y si la carne le dice sí, usted dígale no. Llévele la contraria siempre. Porque la carne jala hacia abajo y el espíritu jala hacia arriba. Dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas capítulo 5. Cuando usted le da paso a la carne, usted le hace lo que la carne le dice, téngalo por seguro que se va alejando de Dios. Después quiere agarrar la Biblia, no siente ganas. Es mejor ver el CNN, es mejor ver el partido de México que agarrar la palabra de Dios. Es la verdad. Es la verdad. Pregúntele al cristiano promedio de hoy, ¿qué es más importante para ti? ¿El CNN, la noticia o la Biblia? ¿Sabe qué van a decir? La Biblia. Porque saben que es la verdad. ¿Pero por qué no lo hacen? Porque no están creyendo la verdad. Ese es el gran problema que hay. ¿Y sabes cuándo uno cree la verdad? ¿Sabe cuándo uno camina en la verdad? ¿Sabe cuándo uno obedece a la verdad? ¿Sabe cuándo uno se deleita en la verdad? Cuando estás lleno del Espíritu Santo de Dios. Si estás lleno del Espíritu Santo, tú vas a amar todo lo que tiene que ver con la verdad, porque la verdad es Cristo Jesús. Amén. Mire, vamos ahí, hermano, versículo 17, para que sigamos 8:17. Vamos a seguir adelante para que estamos terminando. Dice el 17, hermanos. Entonces, hablando Felipe, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció. Dicen en Nicaragua, está el verbo zángano. ¿Cuánta gente hoy en día quiere comprar el favor de Dios? ¿Cuánta gente hoy en día quiere comprar el don de Dios? ¿Cuánta gente hoy en día quiere comprar cargos en las iglesias? Y están dispuestos a sacrificar cualquier cosa por llegar a donde quieren llegar. Después se dan cuenta que cuando llegan a donde querían llegar,
están más vacíos, hermanos. Están muy vacíos en su corazón. Porque te voy a explicarlo. Cuando Dios te llama, cuando Dios te pone, es porque hay unción en ti. Dios primero te unge para que tú vayas y puedas cumplir con la función o el llamamiento que Él te dio. Y es Él que lo hace, no son los hombres. No son los hombres. Este hombre, mire, cuando miró el poder de Dios, tenía en su corazón tanto egoísmo, haber pensado, oh, si yo alcanzo esto, no, olvídate. Oh, yo voy a cobrar dinero por cada cosa que me va a hacer millonario. Y él dijo, oye, te doy billete y dame de eso. ¿Sabes qué le dijo Eliseo a Naamán? El don de Dios no se compra con dinero. El don de Dios lo pagó Cristo en la cruz con su sangre. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo, capítulo 12, 1 de Corintios 12:11, dice que el Espíritu Santo reparte los dones a quien Él quiera y cuando Él quiere. No le ande pidiendo dones de ministerio a los hombres porque no tienen nada. Tan peor que Simón. Puros fanfarrones, no tienen nada. Dice Efesios capítulo 4, versículo 11, y Él mismo, hablando de Jesús, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Quien llama al ministerio es Cristo Jesús. No son los hombres. Pero hoy en día el pueblo anda detrás de los hombres para que los hombres los pongan en el liderazgo de las iglesias. Cuando un hombre te pone, Él tiene autoridad para quitarte y para humillarte si Él quiere. Pero cuando te pone Dios, nadie te puede humillar y nadie te puede sacar, porque el que te puso te va a sostener. El hombre puede decir cualquier cosa, pero si Dios te llamó, Dios te va a sostener con tus brazos de poder. Oh, le dice Moisés a Jehová, si tú no vas conmigo, yo no iré. Yo iré contigo, mi gloria irá contigo. Fue al faraón, se vio cara a cara con el faraón y el faraón no lo pudo tocar porque el poderoso de Israel estaba delante de él. Oh, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, dice Jehová a Josué. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No desmayes, no temas ni desmayes, dice el Señor. Pero cuando el hombre está dependiendo de que otro lo ponga, está seguritito que el día que haga algo que a ese hombre no le gusta, va para afuera. Vas a ser un desechable más. Dios no llama líderes desechables. El liderazgo de Dios no tiene caducidad. No tiene. Dios lo pone y si Dios lo quiere quitar, Dios lo quita. Pero el hombre no tiene la autoridad para hacerlo. Mire, sigamos leyendo en el versículo 20, ¿verdad? Entonces Pedro le dijo, ay madre, Pedro, este Pedro tenía el mismo espíritu del hermano Fred, hombre. Ay Dios, le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No se obtiene con dinero. 21. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Ayer hablaba con un hermano y le decía, hermano, mira, te voy a explicar algo. Hoy en día es tan difícil encontrar un hombre y una mujer recta en los caminos de Dios. Derecho, que a los blancos le llame blanco, que a los negros llame negro. Es muy difícil, hermano. Y si lo encuentra, hermano, ese hombre está peleando una batalla grandísima si lo encuentras. Porque hoy en día el diablo se ha abalanzado en contra de esos siervos de Dios que se paran en los púlpitos y no le tiembla el pulso de decir la verdad. Son personas que no venden, hermanos, su salvación por nada. Son personas, hermanos, que no negocian la palabra de Dios. Son personas que en su corazón el principio del servicio a Dios es el temor a Dios. Y no importa, ellos no tienen que ver que tengan 1000 enemigos en esta tierra con tal de que Jesús sea el amigo de él. No venden por nada la palabra de Dios. Pero hay mucha gente que les da miedo, les da temor.
Otros se paran a los púlpitos a hablar de los, ay, el siervo de Dios, uy, la sierva, ya no le dicen hermana, ahora es sierva y ahora es pastora, para quedar bien con los hombres. Yo no creo que un hijo de Dios va a ir a un púlpito, hermano, a estar hablando cosas bonitas de un pastor. Nos mandaron a predicar la palabra de Dios, a hablar de Jesucristo. Recuerdo una vez que invitamos a un hermano a predicar y llegó, hermano, ¿sobre de qué hablo? Muy sencillo, habla de Jesús y lo demás ya verás. Se acabó. Yo quiero escuchar el consejo de Dios. Yo quiero escuchar la palabra de Dios. Yo no quiero personas que vengan a los púlpitos, hermanos, a estarle tirando flores a los hombres. Tirémosles flores solamente a Jesús. Démosles aplausos solamente a Jesús. Démosle gloria solamente a Jesús. Hablemos de Jesús, hablemos de su obra, hablemos de su poder, hablemos de su amor, hablemos de su palabra, de lo que Él enseñó, de lo que está escrito en este libro sagrado. Hablemos de eso. Yo no vengo de la casa aquí para escuchar cuentos de los hombres. Yo quiero escuchar la palabra de Dios. Todos queremos escuchar palabra de Dios. ¿Sabes que yo considero esto, hermano, que es una falta de respeto? Que venga gente, por ejemplo, nuestros hermanos vienen desde Corning hasta acá para venir a escuchar, hermano, palabras de hombre. No queden en su casa. Pónganse a ver televisión, sale mejor, hermanos. Queremos escuchar la voz de Dios. Queremos escuchar que Dios nos jale la oreja, que Dios nos corrija, que Dios nos diga, estás mal, estás bien, échale para adelante, no te desanimes. Queremos oír a Dios. Amén. No podemos estar aquí en los púlpitos, hermanos, dorándole la píldora a la gente. Lo que es de Dios y lo que no es de Dios no es de Dios. Es muy simple. Mire, sigamos leyendo, estamos ahí rápido, hermano, el 20, ¿verdad? El 21, 22. Arrepiéntete, pues de esta tu maldad. Y ruega a Dios si quizás sea perdonado. Quizás sea perdonado. Qué triste, ¿no, hermano? El pensamiento de tu corazón, o sea, la intención de tu corazón, quizás Dios te lo perdone. ¿Sabe qué es? ¿Qué barbaridad es, hermano? Y hay mucha gente que no tiene el temor de Dios. Por eso es que la Biblia habla de un pastor que da la vida por las ovejas y habla de un pastor que es asalariado. El asalariado le da lo mismo que la oveja se salve o no se salve, y el pastor, que es Cristo Jesús, Él da su vida por las ovejas. ¿Ve la gran diferencia? Se da a sí mismo. Se entrega por completo para ver la salud espiritual de su iglesia, que esté en el nivel espiritual más alto. Pero el que es asalariado, ni le interesa quién llega o quién no llega. Se va una oveja, tiene 3, 4 meses que no va a la iglesia y le da lo mismo. Allá se apareció y como que si nada pasó. No se preocupa por la vida espiritual de nadie, porque está más preocupado por sus propios propósitos e intereses que por los intereses de Dios. Vamos, ahí terminamos, hermano. Dice el versículo, estamos, 25, 23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. O sea, estaba atado el amigo. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto me habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Después sintió lo que estaba duro, Mira, hermano, yo le voy a decir algo. Le voy a dar un consejo que le di a un hermano. Mira, hermano, procura caminar en santidad delante de Dios. Sirve a Dios en el lugar y en el momento que Dios te manda hacerlo. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y espera a Jesús. Y espera a Jesús. Es muy importante eso, hermano. Mire, estamos en los últimos tiempos. Y déjeme decirle que hay tanto pueblo de Dios viviendo un evangelio fuera totalmente de lo que Jesucristo enseñó. Totalmente.
La mentalidad de muchos pueblos de Dios hoy en día no está puesta en la venida de Jesús por su iglesia. Hay otros propósitos egoístas, carnales en su corazón, que no son conforme a la voluntad de Dios. Termino diciéndole esto. En Lucas capítulo 4 dice la Biblia que Jesús, después que fue bautizado, dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Una persona que está bajo la guía del Espíritu Santo va a donde el Espíritu de Dios le manda, no a donde él quiere ir. Un cristiano lleno del Espíritu Santo no tiene su propia agenda. Su agenda es la agenda de Dios. Es la agenda de Dios, no es la agenda de uno. Porque usted dispone y ¿qué dice? ¿Y Dios qué dice? Es el que decide. Usted dice, voy a ir a tal parte, a ver si Dios quiere. Pero hoy en día hay muchos pueblos que tienen su propia agenda y en esa agenda no está Dios. Caminan en el desierto dando vuelta en el mismo lugar todo el tiempo, a como le pasó a Israel, porque no permitieron que Dios les guiara por el desierto. Amén, hermanos. Pónganse de pie, vamos a orar, hermanos. Démosle la gloria a Cristo Jesús.